El viento rugía como un demonio liberado, mientras el sable del alba cortaba las aguas negras del Caribe. La luna, pálida y enferma, alumbraba el asalto. Tontín. El capitán Edric Valmorra ordenó fuego sin piedad. El galeón español ardía con un resplandor casi sagrado. Entre el humo y los gritos, un cofre grabado con la cruz del temple emergió de los restos, sellado con cera roja y cadenas doradas. Isolde Ren, la cartógrafa disfrazada, advirtió una inscripción: quien rompe el sello, desata la eternidad. Edric sonrió, desafiando a los dioses. Mateo Salvatierra tembló al ver sangre resumar del metal, y cuando el cofre fue abierto, una voz se alzó desde el mar, susurrando nombres que nadie había dicho. ¿Qué tesoro es digno de perder el alma? ¿Quién comanda realmente el océano? ¿El capitán o la maldición que lo sigue? La noche se estremeció, y el mar respondió. El amanecer encontró el mar cubierto de ceniza. El sable del alba flotaba silencioso, como un ataúd sin dueño. Edric contempló el cofre, ahora sellado de nuevo, pero el oro dentro parecía latir con vida propia. Isolde, pálida, confesó haber visto rostros entre las llamas, figuras templarias rezando por el perdón. Mateo encontró las marcas del cáliz, grabadas en la madera del timón. Ninguno habló del sacerdote desaparecido, pero todos escuchaban un eco que subía desde el fondo del barco, como si algo hubiera despertado. El capitán ordenó rumbo a Tortuga, aunque en sus ojos ya brillaba el reflejo de una maldición que el sol no podía disipar. En la bodega, Isolde examinó el cáliz cubierto con un paño de lino. El metal vibraba, emitiendo un leve zumbido que hacía temblar las lámparas. Edric entró en silencio, su sombra enorme sobre las paredes. ¿Qué significa?, preguntó. Isolde respondió con voz seca: ¿que esto no fue hecho por hombres? Afuera, el mar comenzó a agitarse sin viento alguno. Mateo bajó con el rosario en la mano y dijo que el padre Lucien había sido visto sobre las olas, caminando sin hundirse. Nadie se atrevió a mirar. El cáliz tembló y el lino se manchó de rojo. Esa noche, un marinero gritó desde el mástil que algo se movía bajo el barco. La tripulación miró hacia el agua y vio una figura caminando sobre la superficie. «El padre Lucien», murmuró Mateo cayendo de rodillas. Edric no creyó. Bajó con su espada, pero el rostro que emergió entre las olas no era humano. Sus ojos brillaban con luz dorada y su voz, como un coro distante, pronunció: «La eternidad ha comenzado». El mar se levantó en un rugido, y los hombres huyeron hacia el interior del barco, dejando al capitán. Frente al milagro maldito, el silencio volvió después de la tempestad, pero no la calma. Edric se encerró en su camarote con el cáliz, escribiendo su bitácora con mano temblorosa. «Si el alma es el precio, ya lo he pagado», murmuró. Isolde golpeó la puerta, suplicando que lo arrojara al mar. Desde dentro se escuchó un murmullo bajo, como si alguien más le respondiera. Mateo vio sombras moverse tras las cortinas, una segunda silueta que no pertenecía a este mundo. Cuando el capitán salió, su mirada ya no era humana. En el aire flotaba un olor metálico, y el mar comenzó a susurrar su nombre. El mar había dejado de cantar. Desde el amanecer, una niebla espesa cubría el horizonte como un sudario. Nadie recordaba la última vez que el viento sopló. El sable del alba avanzaba lentamente, impulsado por corrientes invisibles. Edric observaba el cáliz, que ahora brillaba con pulsaciones doradas, como un corazón vivo. Los hombres no dormían. Juraban oír pasos en cubierta cuando nadie estaba arriba.
Isolde, exhausta, revisaba mapas que cambiaban de forma, las islas moviéndose solas en el papel. Mateo murmuraba que la brújula giraba sin cesar, señalando al mismo punto, el abismo punto. La tripulación comenzaba a murmurar la palabra prohibida, maldición. Y en los ojos del capitán ya no quedaba fe, solo hambre por saber qué poder había robado. Esa noche, la calma se rompió. Un grito desde el camarote inferior hizo que todos corrieran. Allí encontraron al marinero, Jacques, su rostro congelado en una mueca de horror, los ojos abiertos mirando el techo. En su pecho, un símbolo templario ardía con fuego azul. Edric tocó el cadáver. El fuego se apagó, dejando un olor a hierro y sal. «Nos está eligiendo», dijo Isolde, temblando. Mateo rezó sin cesar, pero sus oraciones sonaban huecas como si nadie escuchara. Desde el cofre, un susurro respondió, pronunciando un nombre: Valmorra. El capitán levantó la vista. «Parece que el mar me recuerda», murmuró, y sonrió con una locura nueva. Los hombres comenzaron a desaparecer. Primero el cocinero, luego 2 vigías. No había señales de lucha, solo manchas húmedas en el suelo y ecos de pasos que se disolvían en el aire. Isolde aseguró que el cáliz abría puertas invisibles en el mar, lugares donde el tiempo no obedecía. Edric no quiso escucharla. Bebió ron hasta el amanecer, convencido de que todo era superstición. Pero al asomarse a la borda, vio reflejado su propio rostro en el agua, solo que más viejo, con ojos huecos y piel marchita. Retrocedió con un grito. «El mar me está devolviendo lo que le robé», dijo. Nadie se atrevió a negar aquella verdad. El mar despertó. Un rugido profundo sacudió el casco y el barco comenzó a girar sobre su eje. Las brújulas giraban locas. Las lámparas estallaban. Desde las olas emergieron figuras cubiertas con armaduras de hierro corroído, templarios ahogados que caminaban sobre el agua. En sus manos sostenían espadas cubiertas de algas y musgo. Tom cerca de algas. Isolde gritó que eran guardianes del cáliz, vengadores del sacrilegio. Mateo disparó su pistola, pero las balas atravesaron solo niebla. Edric, en medio del caos, alzó el cáliz al cielo y gritó: «Si me buscan, que me juzguen». El mar respondió con una voz profunda: «El juicio ya comenzó». Cuando la tormenta cesó, solo quedaron 3. Los demás se habían desvanecido sin rastro, como si el mar los hubiera tragado. El cielo amaneció rojo, y el cáliz reposaba sobre el altar improvisado del capitán, brillando con un resplandor enfermizo. Isolde suplicó destruirlo. Mateo, de rodillas, dijo que no podía tocar algo hecho por Dios o el diablo. Edric la miró con una calma que helaba el alma. ¿Destruirlo? Esto ya me pertenece. La brisa trajo un suspiro desde el océano, un susurro que repetía su nombre. En ese instante, comprendieron que la maldición no buscaba oro, sino obediencia. El tercer amanecer trajo un silencio que pesaba más que la tormenta. En la cubierta, el cáliz comenzó a sangrar luz. De su interior brotó un símbolo templario proyectado sobre el cielo, una cruz ardiente suspendida entre las nubes. Isolde aseguró que era un llamado, un conjuro que abría paso a los guardianes. Edric, obsesionado, ordenó seguir su resplandor. Mateo imploró detenerse, pero el capitán no escuchó. Sus palabras se confundían con el murmullo de 1000 voces
que solo él parecía oír. Cuando el cielo se partió con un trueno, una figura descendió sobre las olas. El padre Lucien, envuelto en un resplandor dorado, portando un libro de hierro. El precio de la eternidad aún no ha sido pagado, anunció. Y el mar volvió a rugir. Lucien subió a bordo con paso firme, aunque sus pies jamás tocaron realmente la madera. El aire se heló. El cáliz no otorga vida, la roba, dijo. Sus palabras resonaron como campanas lejanas. Edric se rió con desprecio. El brillo del oro había reemplazado la razón en su mirada. Isolde pidió al sacerdote explicar el origen del artefacto. Lucien habló del siglo XIII, de un caballero templario que bebió del cáliz buscando redención y se convirtió en sombra inmortal. El alma que lo posea no morirá jamás, pero tampoco volverá a ver la luz. Un silencio cayó. El mar golpeó el casco una vez, como si confirmara cada palabra. El padre Lucien abrió el libro de hierro. En sus páginas había nombres grabados con fuego, todos corsarios que habían buscado el cáliz. El último nombre aún se escribía, letra por letra, Edric Valmorra. El capitán observó horrorizado. ¿Entonces todo esto estaba escrito antes de que naciera?, preguntó. El sacerdote asintió. El destino no se roba, se cumple. Edric levantó el cáliz, negando con furia. El viento sopló con fuerza, arrojando las páginas al aire. Los nombres se disolvieron, y una sola frase quedó flotando. Aquel que desafía la fe beberá de sí mismo. El eco pareció venir de dentro del barco. El cáliz comenzó a llenarse de agua salada, como si el mar quisiera entrar en él. El mar comenzó a subir, no como ola, sino como un muro transparente que rodeó al barco. Dentro de aquella prisión líquida flotaban rostros. Los desaparecidos, los tripulantes perdidos, que abrían los ojos y llamaban a su capitán. Edric extendió la mano hacia ellos, y el agua respondió, creando una figura idéntica a la suya, un reflejo viviente que le sonreía con malicia. Isolde gritó que el cáliz había abierto la puerta entre los vivos y los condenados. Mateo corrió a buscar la pólvora. Pretendía hundir el barco antes de permitir que el infierno subiera a cubierta. «Ya es tarde», dijo Lucien. «El mar ha reclamado su deuda». El sable del alba se partió en un trueno seco. El mar cayó de golpe, liberando la prisión acuática. Entre la espuma, el cáliz flotaba, intacto. Edric lo tomó una vez más, empapado y sin razón. «Si he de ser maldito, que sea por mi voluntad», gritó. Bebió del cáliz. El mundo se detuvo. El agua, el viento, incluso el fuego se congelaron por un instante. Su piel brilló como oro fundido, y su sombra se separó de su cuerpo, cayendo al mar. Cuando el tiempo volvió a moverse, Isolde y Mateo lo miraron en silencio. Edric seguía en pie, pero sus ojos estaban vacíos. El eco del trueno trajo consigo una pregunta sin respuesta. ¿Puede un hombre poseer lo que pertenece a los dioses? El amanecer llegó sin canto de aves ni brillo de sol. El mar parecía un espejo inmóvil donde el tiempo se negaba a avanzar. Isolde cubrió el cáliz con un paño, temiendo mirarlo. Edric, ahora distinto, caminaba por la cubierta con una calma antinatural. Su voz sonaba doble, como si hablara con alguien invisible. Mateo lo observaba desde las sombras, convencido de que el capitán ya no respiraba como los hombres. Al caer la noche, Edric anunció que cambiarían de rumbo. «Buscaremos la isla del silencio, donde el alma se limpia». Pero Isolde sabía que el mar no perdona, y que aquel viaje no era hacia la salvación.
sino hacia el juicio. La tripulación que quedaba comenzó a murmurar. Algunos decían que el capitán había muerto y que solo un espectro guiaba el barco. Otros juraban que su sombra hablaba por él. En secreto, Mateo propuso arrojar el cáliz al mar. Isolde dudó, pero el temor pudo más. Aquella noche, bajo la luna velada, descendieron al camarote del capitán. Sin embargo, Edric los esperaba, sentado frente al cáliz, sonriendo como quien ya conoce la traición. ¿Crees? Preguntó. Su voz resonó desde todos los rincones como un eco atrapado entre dos mundos. Mateo cayó de rodillas, y Isolde comprendió que el hombre que amaba ya no existía. La tensión estalló al amanecer. Mateo reunió a los marineros restantes para un motín. «Si no lo detenemos, el mar nos devorará», gritó. Pero cuando irrumpieron en la cubierta, Edric los esperaba. Con una sola mirada, el viento cambió de dirección y el timón giró por sí solo. Uno a uno, los hombres retrocedieron, presos de un miedo que no tenía nombre. Isolde se interpuso entre ambos bandos, suplicando detener la locura. Edric extendió la mano hacia ella, y por un instante su voz humana regresó. No era esto lo que buscaba. «Pero ya no puedo regresar». Luego, el viento rugió como una maldición, y el motín se convirtió en ruina. El motín terminó sin sangre, pero no sin pérdida. Los marineros huyeron en el bote auxiliar, desapareciendo entre la niebla. Solo quedaron 3 almas sobre el sable del alba. El padre Lucien se materializó una vez más, su figura etérea iluminando la cubierta. «El cáliz no elige por compasión», dijo, «elige por deuda». Isolde miró al capitán, comprendiendo que la maldición lo había reclamado como guardián eterno. Mateo cayó al suelo, exhausto, su fe hecha pedazos. Edric se volvió hacia el horizonte, donde un resplandor blanco crecía. «Si soy su deuda, pagaré con eternidad». Y el mar, silencioso, aceptó su juramento. Esa noche el mar se abrió. Desde las profundidades emergió una isla que ningún mapa había registrado. La isla del silencio. No tenía costa, solo acantilados de piedra blanca que brillaban bajo la luna. Edric ordenó atracar, aunque no había puerto ni señal de vida. El aire olía a incienso y hierro. Isolde lo siguió, sabiendo que aquel era el fin. «Lo que se roba del cielo debe devolverse al abismo», susurró él. Dejó el cáliz sobre una roca y se arrodilló. Una luz descendió, envolviéndolo por completo. Cuando se desvaneció, solo quedó su espada. El mar volvió a cerrarse y el eco de su voz flotó en el aire. El alma del corsario nunca reposa. La isla parecía respirar. El aire vibraba con un sonido grave, como el canto de 1000 voces subterráneas. Edric caminó entre rocas blancas que brillaban desde adentro, mientras Isolde lo seguía con paso incierto. «Pum, pum. Aquí termina todo», dijo él, sin volver la vista. En el centro de la isla, un altar de piedra esperaba, cubierto de símbolos templarios. Mateo, desde el barco, rezaba mirando la costa, sin atreverse a acercarse. El mar, en calma absoluta, parecía contener la respiración del mundo. Edric colocó el cáliz sobre el altar y pronunció las palabras que Lucien había susurrado en sueños. «La luz es deuda, la oscuridad es pago. El viento se detuvo, la maldición despertó». El cáliz comenzó a brillar con un fulgor dorado que cegaba. De su interior brotaron figuras de luz que danzaban en silencio, formando un círculo a su alrededor. Edric cerró los ojos. Su respiración se volvió serena. «He robado el fuego de los ángeles»,
murmuró. Isolde intentó detenerlo, pero una fuerza invisible la apartó. Padre Lucien apareció nuevamente, ahora más transparente que nunca. «Aún puedes elegir», dijo. Edric sonrió. «La elección fue mía desde el principio». Alzó el cáliz, y la luz se hizo tan intensa que la noche se desvaneció. Por un instante, el mundo se volvió eterno. El resplandor se desvaneció lentamente, dejando a Edric arrodillado frente al altar. El cáliz, vacío, descansaba entre sus manos. Su piel brillaba con reflejos dorados, y su voz era un susurro doble, como si hablara desde dos lugares a la vez. «No hay muerte, solo deuda», dijo. Isolde lloró en silencio, comprendiendo que había perdido al hombre, aunque su cuerpo siguiera allí. Mateo llegó a la orilla, agotado, y cayó de rodillas ante la escena. «¿Qué has hecho?», preguntó. Edric lo miró con ojos que ya no eran humanos. «He pagado lo que nadie quiso deber». La brisa del mar se tornó fría, y el cielo comenzó a oscurecerse. El mar comenzó a girar alrededor de la isla, creando un vórtice de espuma y luz. El cielo rugió, y una voz surgió desde lo alto, ni humana, ni divina. «El guardián ha sido elegido». Edric se puso en pie, su sombra separándose lentamente de su cuerpo. Isolde gritó su nombre, pero él no la escuchó. La sombra se elevó, tomando forma de cuervo, y voló hacia el horizonte. El cuerpo de Edric se quedó quieto, mirando el infinito con una paz que dolía. Mateo, entre lágrimas, soltó su rosario al mar. «Que el alma del corsario alce su rumbo», murmuró. Pero el viento respondió con un eco: «Nunca». Cuando todo terminó, la isla volvió a hundirse en silencio. El sable del alba quedó varado sobre aguas inmóviles. Edric había desaparecido. Solo el cáliz flotaba, intacto, reflejando las nubes. Isolde lo tomó y lo arrojó al mar, observando cómo se hundía lentamente hasta que el brillo se perdió. «Cante Polish». Mateo se acercó, con voz cansada. «¿Y si nada ha terminado?». Ella miró el horizonte, donde un rayo de luz dorada rompía las nubes. «Entonces el mar seguirá contando su historia». Un viento nuevo sopló, y las velas se inflaron. El barco siguió navegando, con el eco del alma de un capitán que nunca halló reposo. El amanecer trajo un silencio tan profundo que parecía ajeno al mundo. La isla del silencio había desaparecido, pero el aire aún conservaba su resplandor. Isolde despertó sobre la cubierta del sable del alba y halló el mar detenido, inmóvil como un espejo. Mateo dormía, apoyado en el timón, agotado. Creyó oír pasos sobre el agua y al alzar la vista, vio una silueta dorada caminando entre las olas. Era Edric. Su rostro brillaba con luz tenue, sin sombra. No hablaba, pero su mirada pedía descanso. Isolde sintió que el mar mismo respiraba a través de él. «La eternidad no perdona, pero observa», susurró. Y el día comenzó sin sol. Durante 3 días, Edric apareció al anochecer y se desvaneció al alba. No comía ni respiraba, pero su voz llenaba los sueños de Isolde. «El mar tiene hambre», repetía. Mateo, cada vez más débil, creía que el capitán buscaba redención. Isolde pensaba que solo buscaba compañía. Una noche lo siguió en su caminar sobre el agua, hasta que la luna los cubrió con su brillo. «¿Por qué no te marchas?», preguntó. Edric respondió: «Porque el mar aún me necesita». Al tocarlo, sintió frío y fuego a la vez. El agua se abrió bajo sus pies,
revelando un abismo de luz. El mar habló por fin. De las profundidades surgió una voz que no era voz, sino memoria. Mostró a Isolde la historia del cáliz, los templarios, el juramento, el pecado de la inmortalidad. Cada guardián paga con soledad. Resonó en su mente. Vio a Edric, en siglos futuros, navegando mares desconocidos, sin morir ni olvidar. Él la miró con ternura que dolía. Si alguna vez me recuerdas, no me reces, mírame en el horizonte. Una lágrima cayó al agua y se convirtió en perla. El océano la devolvió a sus manos, como promesa de un reencuentro que nunca llegaría. Al regresar al barco, Isolde halló a Mateo sin vida, su rostro en paz, el rosario entre los dedos. El mar no reclamó su cuerpo, lo sostuvo como si lo guardara. Edric apareció una última vez, flotando junto al casco. «Ahora sabes el precio», dijo. Ella asintió, sin miedo. «¿Y tú lo aceptarás?», Edric sonrió. «Ya no soy el que robó el tesoro, soy el tesoro que nadie debe hallar». Una ola lo envolvió y desapareció en la bruma. El mar, agradecido o cansado, se abrió paso hacia el amanecer. El sable del alba navegó solo durante días, empujado por corrientes invisibles. Isolde escribió en su cuaderno cada palabra, cada visión, temiendo olvidar lo vivido. Una noche arrojó el cuaderno al mar y juró no volver a buscar respuestas. Pero el viento sopló su nombre y creyó escuchar la voz de Edric. El mar no olvida. Al amanecer divisó tierra, una isla nueva, idéntica a la que se había hundido. Sonrió. La historia vuelve a comenzar. El sol emergió del agua y el barco siguió su curso, guiado por un eco eterno. El mar dormía bajo un cielo sin luna. El sable del alba avanzaba como un sueño entre sombras. Isolde observaba el horizonte con calma resignada, mientras el eco de la voz de Edric regresaba con cada ola. El alma no se pierde, solo cambia de forma. Aquella noche, una luz emergió desde el fondo del océano, un resplandor dorado que crecía hasta envolver el barco entero. Isolde sintió que el tiempo se doblaba, que el ayer y el mañana se confundían. En esa luz vio al capitán, de pie sobre las aguas, su espada alzada, custodiando algo invisible, y comprendió que la maldición no era castigo, sino promesa. El mar tendría siempre un guardián. Edric habló por última vez, su voz mezclándose con el murmullo de las olas. «No temas la deuda, Isolde. Lo que se roba al destino, el destino lo guarda». Luego levantó su espada hacia el cielo y la luz del cáliz, que dormía en las profundidades, ascendió como una columna dorada. El mar tembló y del resplandor surgieron figuras. Templarios, marineros, sombras antiguas, todas mirando al capitán con reverencia. Isolde cayó de rodillas, abrumada. Mateo apareció en forma de luz, sonriendo en silencio. La fe no muere, se transforma. Y entonces todo se volvió silencio, un silencio tan grande que parecía contener el universo. El amanecer trajo un mar nuevo. El cáliz reapareció flotando, vacío y sin brillo. Isolde lo tomó entre sus manos y comprendió que ya no era un objeto, sino un eco, una memoria sin dueño. Lo colocó sobre el timón del barco y juró custodiarlo, no por ambición, sino por respeto. Desde las olas, una figura de espuma le devolvió una sonrisa, el reflejo de Edric. El mar no necesita templos, basta con recordar, dijo una voz. Las velas se inflaron con un viento suave
y el barco avanzó hacia el sol naciente, como si el destino se abriera ante él. Pasaron los años, aunque el tiempo parecía no tocarla. Isolde se convirtió en leyenda entre los marinos, la mujer que navegaba con fantasmas y nunca envejecía. A veces, en noches de calma, juraban ver un navío dorado cruzando el horizonte, con un capitán de ojos de tormenta vigilando las rutas del mundo. El corsario que robó el destino. Lo llamaban Pontus. Nadie sabía su nombre, pero todos temían su historia. Y cuando el mar se alzaba en furia, los viejos murmuraban un rezo. Que el guardián del océano guíe nuestras almas a puerto seguro. En una noche sin viento, Isolde escribió las últimas palabras de su bitácora. No hay final en el mar, solo comienzos que regresan. Luego miró el horizonte y vio una estrella caer sobre las aguas, justo donde había desaparecido el capitán. Cerró los ojos y sonrió. El guardián cumple su vigilia. El mar susurró su nombre una vez más, como despedida. Al amanecer, el sable del alba navegaba solo, sin timón ni tripulación, guiado por corrientes que nadie entendía. Algunos dicen que aún se ve su vela dorada al amanecer, cuando los muertos recuerdan que alguna vez fueron libres.